Hola, mi nombre es Vicente Arrúa y soy autor del libro La victoria de Kouroupaktui. Bueno, el material es un trabajo de investigación que consiste en trabajar un poco algunos nuevos abordajes en relación a la batalla de Kouroupaktui. Principalmente nos centramos en lo que sería el reclutamiento de soldados, el problema económico en cuanto a la generación de recursos que va a generar esto, y también ver un poco algunos aspectos relacionados a los impactos que va a tener posteriormente esta batalla en la historia de la guerra en sí y también en la historia posterior a la guerra en el Paraguay. Uno de los aspectos que nos pareció muy interesante desarrollar en este trabajo es el tema del reclutamiento de esclavos. Durante el gobierno de López, y precisamente en el año 1866, en este periodo defensivo de la guerra, vamos a ver, por ejemplo, que empieza la búsqueda de nuevos reclutas en lo que sería el tercer ejército formado por López. Tengan en cuenta que anteriormente el primero y el segundo ejército que inician la campaña ofensiva, la campaña de Mato Grosso y la de Corrientes, van a quedar totalmente devastados, y para esta etapa defensiva que se inicia en Tuyutí y que va a pasar luego por Curuzú y Kouroupaktui, va a haber un nuevo reclutamiento. En esta etapa de la guerra se va a dar el reclutamiento de esclavos, o sea, se va a pedir a las familias que poseen esclavos que entreguen a sus esclavos para ir al frente. Lo interesante son algunos documentos que están en el Archivo Nacional que nos hablan un poco de cómo son entregados estos esclavos. Y justamente dicen estos documentos que son entregados los esclavos para luchar por la libertad y la libertad de la patria. O sea, es muy interesante el concepto, ya que el esclavo seguía siendo esclavo y era remitido al frente de batalla para luchar por la libertad del país. Otro aspecto de mucha importancia que generalmente muchos de los trabajos que hablan sobre la guerra también lo tocan es el tema de las mujeres. O sea, sabemos muy bien que en todo el periodo de la guerra las mujeres ocuparon o tuvieron un papel fundamental en el tema de la producción. Justamente en esta etapa en donde se produce un reclutamiento masivo, las mujeres se van a encargar enteramente de sostener todo el aparato de retaguardia, o todo lo que sería lo que el ejército necesita para seguir en pie, ¿verdad? O sea, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, mujeres de ciertos lugares se dedicaban a la producción de tal y cual material, que también es muy interesante de analizarlo. Finalmente, también queremos ver el impacto que va a tener la batalla de Kouroupaktui en todo lo que es el tema de la valoración histórica. Cómo se encaró Kouroupaktui, cómo se entiende Kouroupaktui hoy en día. Sin embargo, también tenemos que confrontar esa construcción historiográfica de la batalla de Kouroupaktui que tenemos hoy como es el hecho más, o la batalla más importante para Paraguay, o la batalla que significó una victoria fundamental, que eso es cierto. O sea, todo lo que engloba el tema de la movilización, el tema de los preparativos y las tácticas utilizadas en Kouroupaktui. También es importante ver que esta batalla también tuvo un peso en el sentido de que tuvo que seguir la guerra. O sea, la victoria de Kouroupaktui significó la prolongación del conflicto, y por lo tanto también eso va a tener su peso en vidas humanas. Un concepto que me pareció muy interesante, que está en las memorias de Juan Crisóstomo Centurión, en los comentarios, es que se reconoce a Kouroupaktui como una victoria en medio del infortunio, una alegría en medio del infortunio. Ese también es un aspecto que nos interesa mucho analizarlo, debido a que desde la perspectiva historiográfica tradicional paraguaya, Kouroupaktui es tomada como una cuestión totalmente aparte. O sea, es una victoria y se lo toma de esa manera con los personajes que estuvieron ahí y los héroes que se van a formar ahí, que es el caso del general Díaz. Pero también dentro de lo que es el relato total de la guerra, vemos que Kouroupaktui figura como una de las pocas alegrías o una de las pocas victorias que tuvo el ejército paraguayo dentro de este conflicto. Es más, Kouroupaktui es la última gran victoria que va a tener Paraguay en este conflicto, y luego, tras Kouroupaktui, va a venir un periodo largo en donde se van a producir tragedias enormes, matanzas gigantescas en todo lo que es la guerra, y que finalmente va a llevar a esa destrucción demográfica y la destrucción de toda la infraestructura de nuestro país al finalizar la guerra en 1870.